Y ahora vamos a revisar el concepto de derivada exterior. Eh, como sabemos, la diferenciación es, o sea, si a uno le preguntan qué es la diferenciación, uno puede decir que es un objeto matemático que mide cómo otro objeto matemático varía respecto a alguna cosa. Entonces, por ejemplo, la derivada de una función nos va a dar otra función. La derivada de una transformación de una función de Rn en Rm va a ser una transformación lineal que es el jacobiano de esa función. La divergencia y el rotacional también van a ser derivadas que van a medir cómo varían los campos vectoriales respecto a ciertas cosas que han aprendido en cálculo 3. La derivada del i es otra cosa que mide cómo varía un tensor respecto a un campo tensorial en una variedad, por ejemplo. Entonces, lo que vamos a tratar de ver es entender lo que es la derivada exterior en el contexto del cálculo. Eh, Ahora, también hemos visto que las derivadas de una función de R en R y las derivadas direccionales de una función de Rn en R van a definir o se definen en términos del límite de la diferencia de un cociente de cosas, ¿se acuerdan? Entonces uno tomaba la función en dos puntos distintos y entonces tomaba el límite conforme esos puntos se iban acercando, de manera que la recta que unía esos dos puntos iba tendiendo a la recta tangente a la curva en ese espacio, y cuando estábamos en más dimensiones y lo que teníamos era una superficie, entonces lo que obteníamos era el plano tangente a esa superficie en un punto. Entonces, ese tipo de ideas le da un sentido geométrico a la derivación, pero digamos ya de una forma general, en lo que va a ser la derivada exterior va a ser una generalización de la derivada direccional, porque nosotros habíamos visto que la derivada direccional de una función f realmente era la diferencial de la función f evaluada en el punto b de p, ¿se acuerdan? Entonces, esta cosita de aquí es un operador que lo que hacía es, si teníamos esta función que iba de Rn en los reales, que entendemos como una cero forma ahora, me lo transformaba en una 1 forma, que la diferencial de esa función f pues era la parcial de las f's, de la f con respecto a x y por las diferenciales de la base del espacio dual. Entonces estas cosas eran una 1 forma, ¿cierto? Las diferenciales. Entonces, este operador lo que hace es toma una función, que es una cero forma, y me da una 1 forma. Entonces, de manera general, este operador lo que va a hacer es tomar una k forma y me va a dar una k más un forma. Entonces, muchas cosas importantes del cálculo tienen que ver con esa derivada exterior, como el gradiente rotacional, la divergencia, el teorema fundamental de la integral de línea que vamos a ver después, los teoremas de Green, Stokes y Gauss. Entonces, todos ellos al final van a ser casos especiales de algo que se llama el teorema de Stokes en variedades, que va a ser el objetivo final del curso que estamos llevando ahora. Y por supuesto, después vamos, una vez teniendo ese teorema de Stokes en general, vamos a ver cómo obtener las versiones en cálculo de varias variables que se ven en los cursos tradicionales, y que tenemos que ver aquí también, por supuesto. Pero es algo que viene de una teoría general. Eh, y eso, por ejemplo, permite escribir las ecuaciones de Maxwell en una sola ecuación. Entonces, una sola ecuación que contiene todo. También se va a tener el lema de Poincaré, que va a servir para estudiar
variedades. Entonces, ese lema de Poincaré es importante también en la física porque permite definir una forma simpléctica. Y esas formas simplécticas son la base teórica de toda la mecánica clásica, por ejemplo. Pero eso es lo que vamos a estudiar, digamos, en la parte última del semestre, hasta donde nos dé tiempo y si no, como les dije, de todas formas subiré el material para que la gente que esté interesada aprenda, porque de hecho la gente que está tomando el curso ahora es recursado, está recursando, porque es un semestre, me parece que es un semestre impar. Entonces, está la gente que está llevando el cálculo por primera vez y estamos nosotros que ya lo llevamos, o sea, que la mayoría de ustedes ya lo llevó. Y entonces para no hacerlo aburrido lo estamos viendo en una forma más, en una forma que incluye uno de los temas especiales y de una forma que a mi parecer es más bonita que verlo de la manera en que lo hacen toda la demás gente para llegar al teorema de Stokes. Y bueno, y muchos ni siquiera lo demuestran. Entonces, esa es la cuestión. Ahora, hay el objetivo en esta parte, que voy a dividir en dos videos, yo creo, va a ser mostrar las cuatro formulaciones que hay de la derivada exterior, dependiendo del libro. Y las quiero ver porque cada una aporta ciertas cosas que la otra definición no. Entonces, un par de ellas van a tener que ver con geometría. Una va a ser totalmente algebraica y una va a ser una extensión de lo que ya hemos aprendido hasta ahora. Entonces, la primera va a ser la fórmula local. Ahora, por supuesto, en la mayoría de los libros el autor escoge una forma de definirla. Y muchas veces toman dos de ellas y demuestran que una implica la otra y viceversa, pero no toman las cuatro, digamos, en el mismo formalismo. Aunque por supuesto las cuatro formas son equivalentes. Entonces vamos a recordar para la fórmula local, ¿qué significa local? O sea, si yo tengo una variedad, que voy a pintar así, entonces una variedad intuitivamente va a ser un objeto de n dimensiones, que no necesariamente va a estar metido en un Rn más 1, en un Rn más 2. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Porque, digamos, nosotros cuando pensamos en la esfera es una superficie de dos dimensiones y esa esfera siempre la pensamos que está metida en el espacio R3. Entonces, pero hay cosas de dos dimensiones que no están metidas en el espacio R3, que están metidas en un espacio R4. Entonces, un ejemplo de eso es construir, por ejemplo, topológicamente la esfera o el toro, por ejemplo. Entonces, si uno construye el toro de manera topológica con relaciones de equivalencia, entonces lo que uno hace es tener una hoja, la gira, y lo que obtienen es esta cosa. Y luego hacen un doblez de manera que pegan este lado con este en el mismo sentido. Entonces, si lo tuercen, por ejemplo, si lo torcieran, obtendrían una botella de Klein, por ejemplo. Pero en el caso del toro, unen esta en la misma dirección y entonces les genera algo, pues, la dona. Pero si ustedes lo hacen aquí en el espacio de tres dimensiones, agarran su papel, lo giran, formando el cilindro y luego lo doblan de manera que quieren hacer el toro, entonces no van a poder hacerlo. Y no van a poder hacerlo porque este toro vive en R4. Entonces, esta variedad construida de esta manera no está en R3. Entonces, cuando uno piensa en una variedad, lo que hace es dice, bueno, si tengo una variedad dos dimensional, pienso en un objeto dos dimensional, pero que no está metido en un R nada. Entonces, no está metido en otro espacio.
como este toro. Entonces, este toro existe independientemente de si está metido en R4 o no. Entonces, una variedad lo que hace es quitar esa limitación. Y entonces todas esas cosas que se pierden por estar pensando que las superficies están metidas en R3, que de hecho hay un teorema que es el teorema de Whitney que dice que cualquier variedad de dimensión n se puede meter en un R n más 2, pero dejando de lado ese teorema, las variedades lo que hacen es eso. Entonces lo que intuitivamente que es una variedad es algo que existe independientemente del espacio y es tal que en cada punto, en una vecindad de ese punto, la variedad parece un plano. Entonces si yo estoy en dimensión 2, si estoy en dimensión 7, por ejemplo, eso va a parecerse a un plano en 7 dimensiones. Pues si estoy en 2 dimensiones, esta cosita de aquí localmente se va a parecer al plano R2. Entonces, si yo quiero asignar coordenadas en una vecindad de este punto P, lo que yo tengo que hacer es pensar en esa vecindad como el plano R2 y entonces ahí meter un sistema de coordenadas. Y entonces, cuando uno da una fórmula en coordenadas, estamos hablando de la forma local de esa ecuación. ¿De acuerdo? A eso se refiere el término local. Vamos a ver también que hay una ecuación global. Entonces, esa ecuación global no va a depender de las coordenadas que yo dé. ¿Sí? Entonces, eso es intuitivamente lo que pasa. Entonces, ¿qué es lo que decía Einstein, por ejemplo, en su formulación? Que la física es independiente del sistema de coordenadas que yo utilice. Entonces, cuando yo hago cosas en variedades, por ejemplo, yo puedo tener un sistema de coordenadas, o sea, un parche, o sea, un pedazo donde localmente la variedad parece R2, pero puedo tener otro donde lo puedo describir en términos de otras coordenadas. Entonces, por ejemplo, coordenadas polares. Y entonces tengo que ver que describir las cosas en esas coordenadas es lo mismo que describirlas en las otras coordenadas. Porque ese punto en realidad existe independientemente de las coordenadas que yo le dé. ¿De acuerdo? Pero entonces cuando uno cuando uno piensa en que ese punto, en una vecindad de ese punto, yo puedo ver la variedad como un espacio R2, entonces ahí uno ya está asignando coordenadas. Y eso se le conoce como la forma local. Entonces, ¿qué habíamos hecho antes nosotros? O sea, lo que teníamos es una función. Vamos a tomar una función que va de Rn en R, en los reales, sobre la variedad Rn, en este caso. Entonces, lo que calculábamos era la derivada direccional de la función f en la dirección de un vector tangente al espacio Rn. ¿Se acuerdan? Entonces, pictóricamente lo que teníamos es que si pensábamos en una función que va de R2 en R, lo que teníamos era una sábana y entonces en un punto de aquí veíamos cómo variaba esta función al moverme en un vector w de R3 y lo que hacíamos era cortar esa superficie con un plano. Entonces lo que yo tenía era una curva y entonces la derivada lo que me decía es cómo variaba, la derivada direccional lo que me dice es cómo varía la función f cuando el punto P se mueve en la dirección de W. Entonces, bueno, este es f de P, en la dirección de W. Entonces, si la función es negativa o positiva o cómo varía su plano tangente, digamos. Cómo varía el plano tangente de la superficie al moverme en la dirección de W. Entonces, si yo tengo un vector BDP dado por las coordenadas B1 hasta Bn,
en un punto P que tenga coordenadas x01 hasta x0n. Entonces, para yo calcular la derivada direccional, ¿se acuerdan? Dejen borrar esto. La voy a poner aquí. Necesitaba la recta con la dirección. Entonces necesitaba el punto P más t veces el vector dirección B de P. Entonces esto, según lo que hemos escrito aquí, se escribiría como x01 más t veces B1 hasta x0n más t veces Bn. Entonces la componente yésima de esto sería x0 de i más t veces b de i. Entonces la derivada direccional de f en b de p habíamos visto que era lo mismo que tomar la diferencial de la función f en el punto b de p. ¿Cierto? Y esto por definición era el límite cuando t tiende a 0 de la función f evaluada en x01 más t veces b1 hasta x0n más t veces bn menos la función en el punto, que es lo que les decía, que era como este cociente cociente de esta diferencia. Y entonces esto por definición era nuestra derivada con respecto de t de la función f actuando en p más t veces b en t igual a 0. ¿Cierto? Ahora, esta cosa, ¿se acuerdan que la podíamos entender como, en vez de verlo así, lo que teníamos era el espacio Rn aquí? Entonces teníamos una función que iba de Rn en los reales, y aquí nos fijábamos en un punto y una dirección, lo cual me daba una recta, y esa recta yo la podía escribir en términos de una función que va de R justamente a Rn, restringida por esa recta L de t. Entonces donde esa L de t era lo mismo que P más T veces B de P. Y entonces esta derivada direccional realmente lo que era componer estas dos funciones. Entonces la composición de la curva L de t o la curva L compuesta con la función f. Y esto me da una función que va de R en R, ¿cierto? Y entonces la derivada de esta composición yo la podía escribir como la derivada de la f evaluada en L de t por la derivada de la L de t, según las propiedades de la jacobiana de la transformación lineal. Entonces, como mi función f es una función que va de Rn en R, entonces su derivada tiene que ser una matriz de 1 por n, ¿se acuerdan? Su jacobiana. Entonces tengo que derivar las componentes de f con respecto a las coordenadas de Rn. Entonces esta derivada evaluada aquí sería la parcial. Bueno, y en t igual a 0, perdón. Entonces sería evaluar en L de 0, y L de 0 es el punto P. ¿Cierto? L en 0 me da el punto P. Entonces esto de aquí en 0 sería df en P, y esto sería un renglón con n columnas. Entonces la derivada de esto me da un vector parcial de f con respecto a x1, parcial de f respecto a x2, parcial de f respecto de xn evaluado en el punto P. Y la derivada de esto, la derivada de la L, es una matriz de, como la L es una función que va de R en Rn, entonces la matriz es una matriz de n por 1. Entonces una matriz vector. Entonces la derivada de L en t igual a 0 me queda como la derivada con respecto de t
de L1, etcétera, derivada con respecto de t de Ln, y eso me queda B de P, o sea, las componentes B1 hasta Bn en, en t igual a cero. Entonces me queda esta componente de aquí. Entonces cuando yo hago esta derivada, entonces esa derivada va a ser la parcial de f con respecto a 1, etcétera, la parcial de f con respecto de n por b1 hasta bn. Entonces estoy haciendo esto en la forma tradicional de cálculo. Y entonces esto me queda b1 parcial de f1 más, bueno, y esa derivada evaluada en el punto P, más bn parcial n de f evaluado en el punto P, o sea, el bi por parcial i de f en el punto P. Entonces, esto ya lo habíamos calculado, ¿verdad? Y de hecho, o sea, solamente estoy recordando. Entonces, la b de p en f, habíamos visto que eran las componentes de i por la parcial de f con respecto de x, y entonces lo único que estoy haciendo es como remarcar el hecho de que esta definición la estamos trayendo de lo que vieron en cálculo 3 para derivadas direccionales. ¿Se acuerdan que mencioné que la diferencia era que el vector que estamos tomando aquí no es un vector unitario, es cualquier vector? Y entonces en ese caso la interpretación cambiaba y no necesariamente era la pendiente de la recta tangente a la curva esta que se generaba con el corte del plano que pasaba por el vector dirección que yo estaba tomando. Entonces, y esto es precisamente la derivada de f evaluada en el vector b. Entonces nosotros vimos también que esto de aquí, entonces, por otro lado, dejen por dar esto, esta cosita de aquí la podía escribir como el dxi evaluado en el vector b, en el punto P. Y esto lo podía escribir como la parcial de f con respecto de xi por dxi evaluado en el vector b de p. Y esta parcial evaluada en el punto P. ¿De acuerdo? Entonces, si esto era la diferencial de f en b de p, entonces esta ecuación lo que me decía era que la diferencial de f es la parcial de f con respecto de xi en el punto P por dxi. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo ahora una unoforma en Rn, entonces esta unoforma era una función que va del espacio tangente a Rn en los reales. Y entonces lo que veíamos es que esta forma diferencial come vectores y me da un número real. ¿De acuerdo? Y esta alfa entonces pertenece justamente al espacio dual, que era el espacio de unoformas que habíamos visto. Entonces, una dos forma que aprendimos que hace. Una dos forma en Rn lo que hace es comer dos vectores porque es un mapeo que va de TPRN TP de Rn a R, ¿se acuerdan? Un tensor de rango 0,2 en el punto P. Pero cumple con este producto, pero, o sea, está en este espacio y sus componentes son totalmente antisimétricas. Entonces lo que hace este es comer vectores y darme un número real también. Entonces, de manera análoga, una K-forma en Rn, entonces, en resumen, era una función que va de estos espacios tangentes K veces a R, y lo que hace es comer K vectores
y darme un número real, donde esta cosa pertenece al espacio 0K en Rn, en el punto P, donde las componentes de esta, digamos I1 y K, son totalmente antisimétricas. ¿Cierto? Entonces, en este sentido, ¿por qué una función es una cero forma? Porque una función come puntos y me da una función real, justamente. Entonces, digamos, un cero vector lo puedo interpretar como si fuera un punto. Entonces, de esta manera lo que nosotros tenemos es que este operador, si f es una cero forma de Rn, es decir, es una función que va de Rn a los reales, tal que un punto P me lo manda a un número real, entonces la diferencial me lo manda a una 1 forma. Entonces este diferencial es un operador que come funciones. En este caso, es un operador que come cero formas, en general en una variedad, pero aquí vamos a restringirnos a Rn, y me da una 1 forma. En Rn, por supuesto, esta df no es la forma, no es la unoforma más general. De hecho, esto es una unoforma específica donde los coeficientes son las parciales. Pero en general, una unoforma aquí pues es algo que está escrito en términos de las de las componentes de la base. Entonces está como caso particular también es una unoforma. Entonces, este operador de diferencial me transforma esa función que es una cero forma en una unoforma. Entonces esta df evaluada en cada punto P tiene la información sobre el plano tangente a f en P, como ya vimos. Entonces esa función f, cuando lo evalúo en el punto P, la df me va a dar la información de cómo este plano tangente va variando conforme me muevo en la dirección del vector respecto del cual estoy tomando la derivada direccional. Es decir, esa df me da el plano tangente, lo que significa que es la mejor aproximación lineal de la función f en el punto P. ¿De acuerdo? Entonces lo que hacemos es extender esa idea y vamos a decir que la derivada exterior va a ser un operador que me va a tomar una R forma o una K forma y me va a producir una K más 1 forma en Rn. Y el objetivo es escribir cómo se ve ese operador. Entonces, definición 3.6.1, la derivada exterior de muchas veces ponen la forma que están usando. O sea, si tomo una K forma, le ponen D sub K. Entonces voy a ponerlo así, pero realmente se abusa de la notación y se pone solamente la D. Entonces, ese operador de derivada exterior es un mapeo D sub K que me toma una K forma y me da una K más un forma, cuya acción tal que si tengo una unoforma, una K forma en Rn, definida como alfa I1 y K de X I1 wedge de IK. Entonces, recuerden que escrito así, la suma la estamos haciendo sobre los I1 menor que I2 menor que el IK, ¿se acuerdan? Y si yo le pongo aquí el K factorial, entonces estoy pensando ya en la suma desde igual, desde I1, etcétera, IK, desde 1 hasta N de todo eso. Entonces repito eso porque
causa confusión entonces, pero lo tenemos ya en mente porque ya lo hemos explicado. Entonces, la escribo así. Entonces, la derivada, ya no le voy a poner el k, la derivada exterior de esta omega va a ser la d solamente aplicada a las componentes de esto. ¿Sí? Esa va a ser la definición de derivada exterior, va a ser ese operador, un mapeo o un operador que toma k formas y me da una k más un forma. Entonces, por supuesto, como operador ya después esa forma va a comer vectores y cuando le evalúe me va a dar un número real. Como siempre, entonces ahora si me fijo en esto, estas alfa i1 hasta ik son funciones que van de Rn en R. Y de hecho lo que uno hace es pedir que esas funciones sean C infinito. Entonces, según la definición tenemos que d omega es el d aplicado a sus componentes, perdón, de alfa. Aquí que puse, sí, de alfa. Tenemos según la definición que d alfa es igual a d alfa i1 ik de dx i1 wedge dx ik. Y entonces esta cosa de aquí, como esta es una función que va de Rn en R, ya sabemos que es la parcial de i1 hasta ik con respecto de x, y le puedo poner otro índice, xl, de dxl, que es esta diferencial de aquí, que ya sabemos calcular por lo que tenemos acá. Entonces esto es para una función que va de Rn en R. Y estas componentes, o sea, digamos estas i1 hasta ik, son funciones de x1 hasta xn. Entonces son funciones que van de Rn en R. Como funciones de Rn en R ya sabemos calcularle su diferencial. Entonces son estas, desde el igual a 1 hasta n. Wedge con dxi1 hasta dxik. ¿De acuerdo? Entonces tengo una doble suma. La suma sobre los i1 menor que i2 menor que ik. Y luego las sumas desde l igual a 1 hasta n. ¿Sí? O sea, esto realmente lo tendría que escribir como la suma desde l igual a 1 hasta n por la suma desde i1 menor que i2 menor que ik desde 1 hasta n de la parcial de alfa i1 ik con respecto de xl, de dxl, de xi1 hasta dx ik de manera explícita. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo funciona esto. Ejemplo, entonces digamos que tenemos una 1 forma diferencial en R3 tal que la alfa sea alfa 1 de x más alfa 3 de z, donde alfa 1, para ponerles explícitamente esto, es xy cúbica z cuadrada y alfa 2 es igual a 5x cuadrada y. Entonces estas, alfa 1 es una función de x, y, z realmente en el espacio R3. Entonces tanto alfa 1 como alfa 2 son funciones que van de R3 en R. ¿Cierto? Entonces la diferencial de alfa, según esta definición, sería la parcial de alfa i con respecto de xk de xk
wedge de x y. ¿De acuerdo? Entonces tengo que sumar sobre estas componentes que ya estoy tomando como antisimétricas. Entonces me va a quedar la parcial de alfa 1 con respecto de xk, wedge de x1, más la parcial de alfa 2 con respecto a xk de x2, o sea, que sería dx de y, más la parcial de alfa 3 con respecto de xk de x3. Entonces, pero la componente, esta es la componente 3, perdón. Y la componente 2 de esta alfa es 0, entonces esto se anula. Y luego tengo que sumar desde k igual a 1 hasta 3. Entonces, en k igual a 1 esto se hace 0 y solo me va a dar la parcial de alfa 1 con respecto de x2, de x2 de x1, más la parcial de alfa 1 respecto de x3, de x1, más la parcial de alfa 3 respecto a x1, de x1 de x3, más la parcial de alfa 3 con respecto a x2 de x3, más la parcial de x3 respecto a x3, que eso se va a anular. Entonces me va a quedar así. Y esto, digamos, con las coordenadas que pusimos sería la parcial de alfa 1, que voy a poner aquí. Entonces, la parcial de xy cúbica z cuadrada con respecto de y de x, más la parcial de xy cuadrada z cuadrada. Entonces, estoy haciendo esto para que vean cómo funciona la fórmula. Dz de x, entonces aquí x1 es x, x2 es y, x3 es z, más la parcial de x de alfa 3, que es 5x cuadrada y, con respecto de x de z, más la parcial de 5x cuadrada y con respecto de y de z. Entonces, esto nos tiene que dar una 2 forma y como vemos, efectivamente nos da una 2 forma según esta definición. Entonces nos queda x con y. Cuando derive esto, voy a cambiar esto o sea, me va a quedar aquí 3xy cuadradas z cuadrada y luego giro esto y como es una permutación impar 1, me saco un menos, me queda dx de y. Luego tenemos dy de z, entonces más la derivada con respecto de y me va a quedar 5x cuadrada dy de z y luego voy a poner el dx de z, entonces me va a quedar más 10xy y este cuando lo gire me va a quedar menos dx de z que voy a juntar con este, entonces menos 2xy cuadrada z por dx de z. Entonces esto va a ser la de alfa en este caso. Ahora, por supuesto, sabiendo cómo actúa la D, bueno, vamos a ver más adelante con las propiedades cómo hacer esto más simple, pero necesitamos una propiedad antes. Entonces, esto es una 2 forma, como podemos ver. Entonces vamos a demostrar el siguiente teorema. Eh, bueno, algunas cosas. Teorema 3.6.2, vamos a decir sea alfa una K forma y omega una R forma en Rn. Entonces, el operador D satisface lo siguiente.
Entonces, número uno, que tiene que ser lineal. Entonces, la derivada de alfa más beta va a ser de alfa más de beta. Y de hecho eso es porque es una derivación, pero eso no lo vamos a discutir aquí. Número 2, si saco la derivada exterior del producto wedge, porque esto, el producto wedge de dos formas, me da una forma diferencial, ¿se acuerdan? En el álgebra de Grassmann, esta que tenemos. Entonces esto va a ser el d alfa wedge beta, y luego cuando yo meta el operador aquí tengo que recorrer el número de veces que tiene, el número de elementos que tenga la beta. Aquí porque le puse W, beta. Entonces, ¿cuántos elementos tiene beta R? Entonces va a ser más menos 1. Perdón, la beta la tengo que mover hasta acá, k veces. Entonces, menos 1 a la k por alfa wedge de beta. Tengo que meter la d, perdón. Tengo que moverla k veces hasta que llegue aquí. Y la propiedad número 3 va a ser que si aplico dos veces el operador, eso me va a dar 0. Entonces, vamos a demostrar esto. Entonces, vamos a hacerlo. Sí, esto no lo voy a hacer. El 1 y el 2, esto lo pueden hacer ustedes. Entonces ya expliqué por qué. O sea, este es directo y este de aquí, por ejemplo, si tengo que alfa es de x y beta es de y de z, por ejemplo. Entonces, alfa wedge beta me va a quedar dx de y de z. ¿Cierto? Entonces, cuando yo haga la derivada exterior de esto, va a ser este. No, pero ¿qué estoy haciendo aquí? Mm, no, ¿cómo lo puedo poner como un. Como un. No se me ocurre un ejemplo para hacer esto ahora. Entonces, voy a hacer el 3. Entonces, el 3, vamos a dar una K-forma en Rn. Entonces, la derivada exterior de alfa va a ser por definición la parcial de alfa, o sea, dada tal que alfa es igual a alfa de i1 hasta ik de x i1 hasta dx de ik. Entonces, la derivada esta va a ser la diferencial de esto, o sea, la parcial de alfa i1 con respecto de ik, como ya demostramos, con respecto de x L, de x L wedge con todo lo demás. Así. Entonces, donde estas cosas se pide que sean de clase C infinito en Rn. Y de hecho, basta con que sean de clase C2. Y ahora van a ver por qué. Entonces, estas son funciones que van de Rn en R. Y estas L suman desde L igual a 1 hasta N, como ya vimos. Entonces, cuando yo saque la diferencial de esto, entonces me va a quedar la diferencial de alfa. Va a ser la diferencial de esta función. Estas cosas también son funciones. La derivada de una función me da una función. Y entonces a estas funciones le voy a aplicar otra vez el operador diferencial, que es
deriva esa función con respecto de otro índice. Déjenme lo pongo en otra hoja. Entonces, d de d alfa, que va a ser d cuadrada alfa, va a ser derivar con respecto a otro índice. Vamos a ponerle j, la función, que es esta, con respecto de x, que le puse xl, de dxj con la que estaba anteriormente. ¿De acuerdo? Entonces, este de aquí es la segunda parcial de alfa i1 y k con respecto de xj con respecto de xl por dxj dxl dx1 dx i1 dx y k. Entonces, si yo intercambio los índices, esto me quedaría como la segunda parcial de este respecto de xj de xl menos, bueno, ahorita explico por qué menos. La segunda parcial de alfa i1 hasta ik con respecto de xl, xj, y acá voy a poner dxj, dxl, dxi1 hasta dx y k. Y esto es porque si cambio estos dos índices, entonces yo tendría lj de xj. Entonces para cambiar, a ver, déjenme poner aquí. Entonces tendría dxl de xj. Y entonces aquí me cambiaría el L por la J. Pero entonces cuando yo lo cambio, eso me va a dejar un signo menos, que es el que aparece aquí. Y ahora, si esta función es clase C infinito, ¿se acuerdan que demostraron que las parciales cruzadas son iguales? Entonces esto se anula automáticamente. Y esto me queda igual a 0. Entonces yo recomendaría mucho que hicieran la demostración de este, por ejemplo. Entonces solamente es que ya me da, estoy como un poco cansado también. Entonces lo que podrían hacer es tomar una alfa así, una beta así, hacen el producto wedge y justamente cuando la D entre, alfa por beta, entonces esta alfa y esta beta van a estar acá. Entonces la diferencial va a ser la diferencial de un producto, que sería la alfa por la diferencial de la beta, más beta por la diferencial de la alfa. Y luego lo que tienen que hacer es reordenar estas cosas, justamente para meter las derivadas de la beta hasta acá. Cuando tengan el producto de alfa con beta en el producto wedge. Entonces van a moverla K lugares justamente para menearlas hasta acá y reordenarla de esta forma. Entonces, el cálculo es muy simple de hacer. Pueden hacerlo sin ningún problema. Y entonces, digamos, y aquí hay muchas propiedades más que tiene la derivada exterior, se relaciona con la derivada interior, como mencioné en el, en la clase anterior, con la derivada del i, etcétera, etcétera. Eh, pero es algo que ya no voy a hacer yo. Entonces, en el ejemplo que teníamos por acá, se me olvidó mencionar que esta cosa ya es una dos forma. Entonces, como una dos forma, esta alfa yo la podría evaluar en dos vectores tangentes.
¿cierto? Entonces sería en B y W. Entonces cuando yo las evalúe, recordando la definición de esto en términos del producto tensorial, o usando la definición en términos del determinante, como ustedes quieran, entonces esto me va a quedar menos 3xy cuadrada z cuadrada, y luego voy a tener el b evaluado aquí, el w evaluado aquí, entonces me va a dar b1 w2 menos el w evaluado aquí y el b evaluado acá. Luego más 5x cuadrada dy evaluado aquí, me quedaría b2, y w evaluado en dz evaluado en w me daría w3 menos, y luego sería el inverso dz dy evaluado en b y w, me quedaría b3 w2 más esta parte de aquí que es 10xy menos 2xy cuadrada z evaluado en dx, me quedaría b1 w3 menos w1 b3. Y entonces ya si doy y esto es evaluado en un punto realmente. Entonces, todo esto es en un punto P. ¿Se acuerdan que omitimos esa definición? Entonces el punto P es el XYZ. Entonces si yo tomo el punto, por ejemplo, en 1, 0, 0, un caso específico, y quiero el vector 1, 0, 0 y el vector W que sea 0, 1, 0, entonces yo tendría que mi forma diferencial de BW evaluado en el punto 1, 0, 0 sería igual a 0, 0, 0, me quedaría aquí 5, B2, 0. Bueno, voy a ponerle en W, déjenme cambiarle para que no se me haga todo 0. W11. Entonces, en P es X0, X1 y es Y0, Z0. Entonces, esto se va, me queda este, 5. B2, este se va. Y aquí me queda B3. Ah, necesito el... Déjenme ponerle entonces aquí el 1 también. Y entonces acá tengo que... Vamos a ponerle 1, 1. 1, 1, 1. Y acá que sea 1, 1, 2 para que me quede algo distinto de 0. Entonces me quedaría B2, 1 por B3 que es 1, me queda 1. Menos B3 que es 2 por B2 que es 1, 2 por 1, 2. Entonces me quedaría igual a menos 5. ¿De acuerdo? Entonces en cada punto de la superficie de R2 yo puedo calcular la segunda forma diferencial que está dada por esto. Y luego ahí puedo evaluar en los vectores específicos de ese espacio para que me dé un resultado que sería este. Entonces recordando que esta es una dos forma. Entonces sería la suma de las proyecciones de los vectores en cada uno de los espacios, la suma de las áreas de los paralelogramos formados por las proyecciones de cada uno de los vectores en cada uno de los tres espacios me daría esa cantidad que ya sabemos interpretar geométricamente. Bien, entonces todo eso ya sabemos ahora, un montón de cosas. Entonces hay un segundo formalismo. Hay un segundo formalismo que sería el formalismo algebraico. Entonces, en ese formalismo algebraico lo que uno hace es lo siguiente, uno define lo siguiente. Entonces, definición, voy a ponerla así, definición sin número. Porque estoy explicando con los formalismos. Entonces, bueno, no sé. Le puse definición acá, creo que sí, 1. Bueno, voy a poner el 3.6.2, pero se entiende que es una definición alternativa. Entonces lo que uno hace es definimos
Definí... Ah, bueno, algo que me faltó hacer. Espérenme. Entonces, una propiedad importante que hemos demostrado aquí es que el d cuadrada es cero. Entonces, si yo aplico dos veces el operador diferencial, se anula. No importa que sea la forma que esté actuando. Entonces, en el ejemplo anterior, vamos a poner el ejemplo. Entonces, en vez de usar la fórmula, podemos actuar ya de manera directa con todas las propiedades que conocemos. Entonces, tenemos que alfa es alfa 1, xy cúbica z cuadrada, de x más el alfa de 5x cuadrada y de z. Y entonces queremos calcular quién es esta derivada exterior. Entonces sería d aplicado a todo esto. ¿Cierto? Entonces esta d tiene que actuar en la función y aquí. Entonces me quedaría la d en xy cúbica z cuadrada con dx. Y entonces no aparece el término, digamos, porque esta es una derivación, entonces sería esta función, la diferencial de esta función por dx, más esta función por la diferencial del dx. Pero eso justamente es cero, según lo definimos. ¿Ven? Entonces simplemente es aplicar eso así y luego esta diferencial aplicarla acá. Y esta diferencial, pues es una diferencial de tres variables. Entonces la parcial de este con respecto de x que se va a anular con este. Entonces sería la parcial de este con respecto de y. Vamos a ver, voy a ponerlo. La parcial de esto. No, ya no, porque se supone que es para... Bueno, voy a ponerlo. La parcial de esto con respecto de x con dx, más la parcial de esto. O sea, sin ver fórmulas es lo que les estoy diciendo. dy con dx, más la parcial de esto, dz con dx. ¿Cómo sé hasta dónde parar? Porque estoy en el espacio de 3. Entonces esta se hace 0 y acá me quedaría la parcial de esto con respecto de x, dz, más la parcial de esto con respecto de y, dz, más la parcial de esto con respecto de z, dz. Esto se hace 0. Entonces me queda exactamente lo mismo, ¿ven? Tengo este dx de y, entonces me queda menos 3xy cuadrada z cuadrada dx de y. Luego que me queda dy de z, entonces más 5x cuadrada de y de z. Y luego junto esta con esta. Entonces este es positivo, me va a quedar 10xy. Y este xy cúbica 2xy cúbica z. Pero lo voy a cambiar, entonces me va a quedar un menos de x de z. Es una dos forma. Entonces no necesito recordar la fórmula, solamente tener en mente que la diferencial aplicada dos veces se anula y que esta d respeta la regla de Leibniz. Y ya. Entonces ahora sí, el formalismo algebraico. Entonces una definición 3.6.2. Entonces vamos a decir que el operador derivada exterior es un operador de que va de lambda m, perdón, de lambda k de Rn a lambda k más 1
de Rn tal que satisface las siguientes propiedades. Número uno, tal que para toda alfa, beta, k formas y omega una L forma, tenemos que la D aplicada en alfa más beta cumple que D alfa, que eso es igual a D alfa más D beta. O número 2, que la diferencial de alfa wedge omega es igual a D alfa wedge omega más menos 1 a la K de alfa wedge de omega. Exactamente las propiedades que veían como un teorema ya, aquí se piden como parte de lo que hace este operador. Y luego lo que se va a hacer es demostrar que ese operador existe y es único. Pero justamente estas cosas que están aquí me dan una definición del operador que es independiente de las coordenadas. Y nosotros acá tenemos una definición en coordenadas. En coordenadas. Esa es la diferencia. Entonces, número 2, número 3, que d cuadrado es 0 para toda alfa k forma en Rn. Y número 4, vamos a pedir que en coordenadas locales la derivada de una función, o sea, dada f una función c infinito en Rn, en coordenadas locales, la diferencial de esa función se escriba como la parcial de f con respecto de xy por dxy, desde igual a 1 hasta n, por supuesto, que ponemos por ahí. Entonces, esta es una forma algebraica de introducir el operador derivada exterior y de hecho a partir de aquí se demuestra que esta es una derivación que cumple Leibniz. De hecho, este Leibniz es una antiderivación, perdón. Con este wedge estaría aquí. La derivada de la primera wedge, la segunda más la segunda wedge, la derivada de la segunda más la primera wedge, la diferencial de la segunda, pero tiene un signo. Entonces esta es una regla de Leibniz que no es exactamente la regla de Leibniz directa que conocemos. Entonces, si uno define el operador de esta forma, lo que uno tiene que demostrar es que ¿qué teorema es? 3, sí. Uno tiene que demostrar este que ese operador, o sea, que D existe y es único. Entonces, en el proceso de demostrar que esta cosa, que este operador D existe, se va a encontrar la fórmula local de D. Y la propiedad 4, como ya mencioné, hace que la derivada exterior sea una generalización de la derivada direccional. Entonces, por eso se pide esto de aquí. Entonces, vamos a demostrar la existencia nada más y la unicidad la pueden hacer ustedes de manera directa. Entonces, vamos a dar un alfa como alfa 1 hasta IR, alfa de I1 hasta IR, de DXI1 hasta... Entonces voy a llamarle R porque la K no se me incomoda. Esta alfa es una R forma en Rn. Y siempre en el punto P, digamos, pero como ya mencioné, se suele omitir. Entonces recuerden que esto es para I1 menor que I2 menor que IR desde 1 hasta N. Entonces, si no se pide esto, se le pone el factorial aquí y los resultados son exactamente lo mismo. Entonces, aplico el operador a esta alfa, que significa aplicar el operador aquí. ¿De acuerdo? Entonces esto, aplicando la propiedad 3, la propiedad 2, perdón,
esta alfa es una cero forma, ¿de acuerdo? Y esta de aquí sigue siendo una R forma. Entonces lo que me dice esto es que si yo aplico eso en el wedge, pues tengo esto, wedge, digamos, debería de ponerlo aquí, pero como es una cero forma se omite con esta K forma. Entonces la ecuación 2 me dice que es la diferencial de la función de la cero forma wedge la omega. Entonces es la diferencial de alfa i1 y r wedge la otra más menos uno a la k. En este caso es menos uno a la cero, porque esta es una cero forma, por alfa por la d de omega o wedge, que no lo ponemos, la diferencial de, de x y 1 de x y r. ¿De acuerdo? Y ahora la ecuación 3 me dice que la diferencial, la derivada exterior aplicada dos veces es cero. Entonces, en esta parte, esto se va a anular por 3. Y ahora como esta alfa i1 hasta ir es una cero forma, esto significa que es una función c infinito y entonces por 4 la puedo escribir como la diferencial de esto, como la parcial de f con la parcial de alfa i1 hasta ir con respecto de xk por dxk. Entonces esto de aquí es igual a la parcial de alfa i1 hasta ir con respecto de xk, que es esta diferencial que tengo aquí, de xk, que es esta de wedge todo esto de acá. De x y r. Entonces, ¿qué es exactamente la misma ecuación que encontramos en la que pusimos en la que encontramos en la definición anterior? En la primera forma de definir la derivada exterior. Entonces, esto demuestra que D existe, la unicidad, la pueden demostrar ustedes, porque como verán ya no hay como que tanto tiempo para estarse metiendo en estos detalles que realmente no son tan importantes. O sea, se demuestra que es única ese operador. Entonces, lo que hemos demostrado es que ese operador existe y es único localmente. ¿De acuerdo? Ahora, localmente, pero digamos en R, o sea, cuando estamos en una variedad, como mencioné, si cambiamos Rn por M, entonces lo que uno hace es dar un sistema de coordenadas en una vecindad de un punto de la variedad donde es como un plano. Y entonces en este pedazo voy a tener una expresión de la diferencial. Pero si tomo otra carta o otras coordenadas, eh, tengo que demostrar que esa diferencial es la misma. No importa si está en estas coordenadas o en estas coordenadas. Eso es algo que cuando lleven geometría diferencial o geometría riemanniana van a tener que estar demostrando constantemente. Y eso, por ejemplo, se hace en relatividad también, demostrar que la física no depende, o se pone como un postulado, no depende del sistema de coordenadas, quiere decir que las cosas existen independientemente de si hay un observador o no, algo así.
Pero en el caso de Rn es distinto porque Rn se puede cubrir con el mismo Rn. Entonces, el hecho de demostrar que hay una ecuación o hay una ecuación, una expresión en coordenadas, quiere decir que se cumple para todo Rn, a diferencia de lo que se tendría que hacer en una variedad, ¿se entiende? Entonces, en Rn solo hay un parche o un sistema de coordenadas que es el mismo Rn. Entonces, esa D existe y es único sobre todo Rn. Pero cuando estamos en variedades, vamos a necesitar demostrar la existencia y la unicidad de este operador de manera global. Entonces, ¿qué significa que ese operador exista de manera global? Que no dependa del sistema de coordenadas que yo use. Entonces, lo que yo tengo que hacer es tomar un sistema de coordenadas y escribir mi ecuación en coordenadas para ese operador diferencial, tomar otro sistema de coordenadas y escribir el operador en ese sistema y ver que las dos expresiones son la misma bajo una transformación de coordenadas. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien, espero que esas cosas les queden como claras. Pero también creo que no hay físicos en el curso, entonces no sé. O a quien lo vea, espero que le sirva en algún momento. Ahora hay una tercera forma que es la forma global. La forma global. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a intentar encontrar el significado geométrico detrás de la derivada exterior. ¿De acuerdo? Entonces nosotros hemos visto que dada voy a llamar, le llamo phi, alfa, omega, no importa, una 1 forma en Rn. Entonces en cada punto de Rn existe una phi, que de hecho tenemos que poner así como P, que va del espacio tangente de Rn a R. Entonces si yo estoy en Rn, me fijo en un punto P y entonces aquí hay un espacio tangente que es una copia del mismo Rn, de manera que aquí tengo un funcional lineal o una forma que come vectores en este espacio tangente y me produce un número real. ¿De acuerdo? Entonces este B es un número real. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer el cálculo. ¿Qué hacemos? El cálculo general. Y luego lo expreso como en coordenadas. Oh, no sé. Mm, ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a hacerlo en general. Eh, entonces vamos a tomar una unoforma, por ejemplo. Un alfa que sea una unoforma en Rn. Entonces esta alfa la podemos escribir como alfa i por dxi. ¿Cierto? Y vamos a considerar un campo vectorial constante. Entonces le pongo así, este es el espacio de campos vectoriales, pero si quieren tomen un vector en el espacio tangente Rn. La diferencia es que en cada punto yo tengo un espacio, o sea, en cada punto tengo un espacio tangente. Y entonces si tengo un campo vectorial B, pues quiere decir que en cada punto tengo un B, digamos un vector distinto que depende del punto en el que esté, como ya hemos explicado antes. Entonces, si tomamos un vector
En el espacio Rn tendríamos que B de P se escribe como el BI por la parcial de I. Todo eso evaluado en el punto P, es decir, esto tiene componentes B1 y Bn en el punto P, ¿cierto? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es construir la función este, alfa, o sea, ya vimos que esa alfa come vectores en Rn y me da un real, es decir, come Bs, va a ser la alfa aplicada en B, y habíamos visto que esto era la alfa en B, y eso me da las componentes alfa i de Bi, que son un número real, ¿cierto? Donde se usa el hecho de que las de x y las parciales j son bases duales. Y entonces llegábamos a esto de acá. Entonces, esta es una función real. ¿De acuerdo? Y como es una función real, entonces esta cosa, digamos, la puedo tratar como si fuera una cero forma. Como si fuera una cero forma en Rn. Y entonces puedo calcular la derivada exterior de esto. Entonces la derivada exterior de alfa con b, o sea, voy a ponerlo así, la derivada exterior de esta función alfa de b, que puedo poner como d del producto interno de alfa con b, esta va a ser una 1 forma. Y como es una 1 forma, entonces esta cosa va a poder comer vectores. Entonces esta d alfa b va a ser algo que va a comer vectores y me va a dar un número real. Entonces yo puedo evaluar en un vector w. Entonces d alfa de b evaluada en el vector w va a ser lo mismo que d de alfa b evaluada en el vector w, de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces, por un lado, esta cosa de aquí, ya vimos que es o sea, esto sería el producto interno de la d alfa en b, así puesta así sin esta notación. Entonces voy a cambiar de una notación a otra, con w. Entonces, esta, ya vimos que esta alfa en b es el alfa i bi. Entonces, esto de aquí sería la derivada de alfa i bi con omega, omega j parcial j si quieren así. Entonces, ¿qué me va a dar esto? Me va a dar, aplicando la definición de esto para una cero forma, pues va a ser la parcial de alfa i bi por la parcial con respecto a xl de xl de omega j de parcial j. ¿De acuerdo? Entonces, si estoy tomando, estoy suponiendo que, vamos a suponer por simplicidad que este b es constante. Entonces, es un vector constante. Significa que estas no son funciones, son números. Entonces, cuando aplique la derivada parcial aquí, esto va a salir. Y me va a quedar bi por la parcial de alfa i con respecto de xl por dxl con omega j parcial con respecto de xj. Entonces, por la linealidad, esto me va a quedar bi parcial de alfa i con respecto de xl, que son números. Esto también es una constante. Lo saco. wj. Entonces estamos tomando campos constantes, tanto b y w. ¿Dónde está el w que tomé? Constante. Entonces salen.
me queda dxl evaluado en la parcial, y esto es bi omega j por la parcial de alfa i, o w, perdón, no omega w porque es un vector, con respecto de xl por delta de lj. Entonces esto solo sobrevive cuando L es igual a J. Entonces me queda BI WJ por la parcial de alfa I con respecto de XJ. ¿De acuerdo? Entonces esto es la derivada de alfa B aplicado en W, o la derivada de alfa B aplicado en W, o la derivada de alfa B aplicado en W, así. Entonces esto es igual a BI WJ por la parcial de alfa I con respecto de XJ. Ahora, ¿qué pasa si calculamos, si invertimos el orden de los vectores? Es decir, si cambiamos B por W, pues voy a tener D alfa de W aplicado a B. Entonces tengo que cambiar los papeles de la B y la W. Entonces si hago lo mismo, esto sería la D de alfa I aplicado a WI, y eso aplicado a BJ parcial BL parcial L. Y entonces esto me quedaría la WI, porque es constante, por la diferencial de alfa I, que sería la parcial de alfa I con respecto de XJ, de XJ con BL parcial L. Y entonces esto me quedaría WI BL por parcial de alfa I con respecto de XJ por delta JL. Y esto me quedaría entonces WI por BJ. Entonces casi lo que está aquí, ven, pero cambiado los vectores, que de hecho lo pudimos haber hecho así desde un principio, por la parcial de alfa I con respecto de XJ. Entonces vemos que estas cosas difieren en los coeficientes que están aquí. Entonces de hecho si extiendo, o sea, si tomamos el caso, vamos a tomar el caso vamos a tomar el caso de, a ver, por ejemplo, si tomamos R2 y tomamos lambda, sí, R2, lambda 1 de R. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que sumar todo sobre, entonces lo que tenemos es que D alfa de B en W va a ser la suma de esto desde igual a 1 hasta 2. Entonces me va a quedar B1 omega J parcial de alfa 1 con respecto de XJ más B2 omega J parcial de alfa 2 con respecto de XJ. Y eso va a ser B1 omega 1 parcial de alfa 1 con respecto a X1 más B1 omega 2 parcial alfa 1 con respecto a omega 2 más B2 omega W1 parcial de alfa 2 respecto a X1 más B2 W2 parcial de alfa 2 con respecto a X2. Y este de aquí me quedaría D alfa de W en B como omega W1 BL parcial de alfa 1 con respecto de X. Perdón, acá está, lo siento. W1 BJ parcial de alfa 1 con respecto a XJ más W2 BJ parcial de alfa 2 con respecto de XJ, y esto sería B1 W1 parcial de alfa 1 con respecto a X1. ¿Ven? Estos van a ser los mismos y estos van a cambiar. Más W1 B2 parcial de alfa 1 con respecto de X2
más W2B1 parcial de alfa 2 respecto a X1 más B2W2 parcial de alfa 2 con respecto a X2. Entonces, si se fijan, este término de aquí, estos términos son los que cambian. Estos dos. Entonces, ¿qué quería hacer acá? Mm, Entonces, digamos en R2, antes de poner lo que quería observar de acá, este, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, o sea, si tengo alfa igual a alfa 1 de X más alfa 2 de Y, en R2 por ejemplo, y tenemos esta unoforma. Entonces, estas cosas de aquí, alfa 1 y alfa 2, son funciones que van de R2 en R. Entonces, si las pensamos, van a verse como superficies, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esta alfa 1 pues sería una superficie en R3 y esta alfa 2, no sé, sería también una superficie en R3, una función que va de R2 en R. Entonces son funciones alfa 1 de XY y alfa 2 de XY. Entonces, cuando nosotros evaluamos en un vector, por ejemplo, cuando hacíamos alfa en B, entonces lo que teníamos era alfa 1 B1 en este caso más alfa 2 B2. Entonces, esta es una función también que va de R2 en R. Entonces, estas funciones multiplicados por el vector constante B1 me lo alarga o me lo achica, ¿cierto? Entonces, esta suma me va a dar la suma como de las superficies. Y lo que voy a tener es, en R3, voy a tener mi función BI alfa I, que es una función de R2 en R3, en R también, una superficie. Y entonces en un punto de aquí, digamos, lo que estoy haciendo es tomar el vector dirección W, el vector dirección W, y entonces acá arriba la diferencial me genera el plano tangente. Entonces esta es la diferencial de alfa en B. Entonces, y justamente ese vector B se va a usar para encontrar ese producto interno, que va a ser una combinación lineal de esas dos funciones alfa 1 y alfa 2. Entonces, la derivada direccional de esta función va a encontrar cómo varía esta función, esta, en dirección del vector omega. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que tenemos la misma interpretación que antes. Entonces, esta derivada va a codificar la información del plano tangente en la función producto interno alfa con b. ¿De acuerdo? Entonces, la derivada de esto evaluado en el vector W, lo que va a hacer es medir
qué tanto la función alfa y bi varía al moverse en la dirección de W. Es decir, es la misma interpretación que tenemos antes, porque esto por definición es la omega aplicada en esta función alfa b. Entonces la interpretación va a ser similar, solo que digamos, la superficie cambia de acuerdo a quién sea la b que yo escoja para contar con la alfa. Entonces voy a tener la misma interpretación geométrica que antes. Entonces ahora, regresando a lo anterior, a esto, lo que vamos a hacer va a ser restar estas dos para que esto se elimine justamente, para que esto se elimine con esto y me quede esto de aquí. Entonces, ese es un truco matemático que se usa constantemente, pero que no, digamos, que no es como tan obvio de hacer. Entonces, de acá, ¿dónde está? De uno, lo que vamos a hacer es escribir, vamos a definir d alfa aplicado en BW como la resta de la diferencial de alfa W con B, producto interno, menos la diferencial de alfa con B con el producto W. Estoy tratando de acordarme eso para encontrar la ecuación global, claro. Entonces, déjenme ver la hora. Entonces, entonces, si hacemos esa diferencia así, si definimos esto así, entonces encontramos que d alfa de W de B, según lo que hemos aprendido, tiene que tener un signo cambiado y tiene que ser igual a esto. Entonces, definiendo la cosa así, esto me va a quedar igual a la D de alfa con B W menos la D con alfa con W con B. Y esto exactamente es menos la D con alfa B, con alfa W, perdón, aplicada a B, menos la D de alfa B aplicada a W. Y esto justamente es la D alfa de BW. Entonces esto es menos D alfa de BW. Entonces parece que definir esta derivada exterior como esta diferencia de cosas, de productos internos, funciona. Entonces, lo que dice esto es que ambas cosas que tenemos aquí, esto y esto, al mover los vectores nos dan en esencia el mismo resultado módulo un signo. Entonces se toma esto como la definición de derivada de alfa. Entonces solamente si son constantes. Entonces, si B y W son vectores tangentes constantes, definimos la diferencial de alfa en BW como el producto interno de alfa con W con B menos el producto interno de la diferencial de alfa con B con W. O lo que es lo mismo, el producto interno D de alfa W con B menos la D de alfa en B aplicada a W. ¿De acuerdo? Y ahora esta cosa de aquí, digamos como, o sea, tenemos que el df aplicado en B es la derivada direccional de f.
Entonces, la derivada de mi función, que en este caso es alfa W, por ejemplo, que es este producto interno, que es lo mismo que la D de alfa aplicada en W, aplicada al vector B, eso va a ser lo mismo que esto de aquí sería D de alfa en W aplicado a B. Eso va a ser lo mismo por esta definición de aquí a B aplicado en la función f, que en este caso es alfa W. ¿De acuerdo? Entonces, esta definición de aquí se vuelve d alfa bw es igual a b de alfa w, derivada direccional, menos el w en alfa de b. Ahora, falta un término aquí cuando, o sea, evidentemente del cálculo que hicimos acá, si el campo vectorial no es constante, entonces aquí cuando haga la diferencial voy a aplicar dos elementos y me va a sacar un término extra aquí que veremos en la siguiente oportunidad.